Pues me sorprendió eso, porque anunció. El próximo 1 de noviembre da inicio la temporada de invierno y el gobierno se afana en establecer corredores sanitarios seguros para no perder la temporada, pero faltan todavía concretar aspectos tan importantes como qué tipo de test se van a hacer, a quiénes y dónde. Mientras tanto, las patronales turísticas alzan la voz y advierten de que ya vamos tarde. Tenemos con nosotros al presidente de Asofuer, Antonio Hormiga, buenos días. Muy buenos días a todos. También el gerente de la entidad, Mario de la Cruz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, teníamos ahí a la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, que nos decía, bueno, pues los últimos pasos que se están dando, avanzando en ese sentido de crear corredores sanitarios seguros, pero pedía todavía una semana para ver, bueno, pues aspectos tan importantes como a quiénes se va a hacer, qué tipo de test, dónde y cómo. Ustedes desde las patronales turísticas de Canarias alzaban la voz para decir que ya vamos tarde, quedan apenas 15 días. Efectivamente, nosotros ya estamos aburridos con este tema de tantas promesas, de tantos vecinos, de tantas buenas palabras, de tanto pasar la mano por la espalda. Pero de verdad que son una especie de inconscientes. Los políticos de verdad que no tienen conciencia de los daños colaterales que vamos a tener. O sea, si la temporada de invierno no la sacamos adelante, es una verdadera catástrofe, pero verdadera catástrofe. Y aquí todo el mundo, uno mira para otro, lo que yo denomino marear la perdiz. ¿Y para qué? Si nos han prometido el oro y el moro, pero realidad es ninguna. ¿Qué pasa? Dice, se han aprobado los corredores, mira tú, se han aprobado los corredores seguros o como quieran llamarlo. Los protocolos en principio, ¿no? Es lo que está firmado en principio, claro, es el protocolo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues mira, siguiente paso, Corea, habrá que hacer acuerdos bilaterales entre los distintos países o las distintas zonas o las distintas ciudades para decir, mire, vamos a coger Londres o Gatwick, Fuerteventura, por decirte algo, ¿no? O Luton o el que sea, pero uno. Pues mire, aquí cuando llegan tiene usted la seguridad que se le va a hacer un test en el aeropuerto, en el hospital, en el hotel o donde sea, pero no está nada definido. Todavía no sabemos si los aeropuertos nos permiten, así como si eso fuera una cosa, ¿verdad? Que tenemos que agradecer a los aeropuertos, donde vivimos de los aeropuertos. Los aeropuertos viven de nosotros. Además, bueno, pues que son entidades, en principio la participación de momento es mayoritariamente pública. Entonces, ¿a quién se está esperando para que den la aquiescencia de poder hacer los test en el recinto aeroportuario o por lo menos en los aledaños? La verdad que es complicada la situación y bueno, yo siempre digo lo mismo, la crisis esta sanitaria ha venido a sacar pues la burocracia que teníamos en las administraciones públicas, desde las propias competencias, que muchas veces no están definidas quién tiene realmente la competencia, y luego pues el trabajo interdepartamental, ¿no? Porque mismo, por un lado, transporte, parece como que AENA no pertenece al ministerio cuando realmente es gestionado por el ministerio, ¿no? Porque como tiene un consejo de administración propio, con decisión propia y demás, y todo eso pues complica bastante la situación. Está claro, es una cosa que siempre hemos reivindicado, una mayor agilidad en cualquier proceso administrativo que esta pandemia ha venido a demostrar pues lo voraz que es la administración a la hora de tomar una decisión, ¿no? Las patronales siempre lo han tenido claro y siempre hemos pedido lo mismo. Dos cosas: ERTE flexible y sin finalización, es decir, no septiembre, no enero, sino mientras dure la pandemia y mientras no pueda ejercerse la economía con total libertad, lógicamente pues deberíamos tener unos ERTE flexibles donde poder trabajar según demanda. Y por otro lado, los corredores seguros, pero los corredores seguros para todos. Fuerteventura podría ser un vergel sin COVID ninguno si conseguimos que se testee a quienes nos visitan, ¿no? Estamos hablando de tanto porque se están viendo los esfuerzos enfocados a ese turista internacional, pero estamos viendo cómo, bueno, comunidades en el propio Estado español pues están con unos índices de contagios muy elevados, y a ellos también, ¿ustedes pedirían hacer también pruebas de COVID? Claro, eso también, pero aquí hay dos vertientes.
Hay digamos, dos situaciones. Una son los corredores seguros, estos, los corredores que se han aprobado, que son con extranjeros, son con turistas, y otro es los test a la entrada de cualquier persona que entre por el aeropuerto. Son dos cosas que pueden ir paralelas, pero que una no tiene que ver con la otra. Yo entiendo de que hay que exigir las dos, pero vamos a ver si nos dan una, porque es que a nosotros nos interesan los corredores seguros y seguir luchando porque vengan, porque se hagan los test en los aeropuertos a todos aquellos que vengan de sitios complicados, llámese Madrid, Barcelona, de sitios donde hay... ¿Por qué? Porque somos islas. Esto ya está demostrado en otras islas que hay en Europa y no tiene problema. Tenemos Madeira, tenemos Sicilia, tenemos varias islas por ahí y es donde mejor se puede hacer. Parece ser que por lo que yo he oído, en las tertulias y por aquí, que el problema que tiene el gobierno de España es que si se le da a Canarias el conflicto entre comunidades, pues yo también la quiero, pues aquí la va a querer todo el mundo, pero lógicamente Canarias es la única que, primero por ser isla y por otro porque tenemos la temporada de invierno, que la única que la tiene es Canarias, y yo no entiendo la dejación, la ignición de los políticos, porque aquí todo el mundo, te repito, buenas palabras, pero de ahí no se da un paso más. De todas formas, estamos viendo que quedan apenas 15 días, se abre, digamos, la veda ese 1 de noviembre, pero claro, para cuando se abre la veda se supone que tiene que haber hecho un trabajo previo con unos tour operadores, con unas ventas, con unas reservas. Eso, a día de hoy, las reservas en Fuerteventura para los establecimientos majoreros, ¿cómo están las reservas? A día de hoy. Entre un 10 y un 20% máxime. El problema es no solo la conectividad, que era lo primero que pedíamos, como siempre, ¿no? Porque Fuerteventura sin conectividad no hay turismo, sino ahora tenemos que, sobre todo, que el turismo tenga confianza en el destino. Para ello pedimos que la población sea consciente de la situación en la que estemos y tener controlado el virus, esta pandemia en la isla de Fuerteventura, para que el turista tenga esa predisposición a venir a Fuerteventura, darle la seguridad a través también de los corredores seguros, de que cuando venga a la isla va a estar controlado sanitariamente, que es otra cosa que puede ser un atractivo, ¿no? Porque si dentro del paquete turístico yo mismo voy a viajar y me dicen que me van a hacer un test, pues yo encantado de la vida, porque así sé si realmente he pasado la enfermedad, si no la he pasado, si la tengo, que es una duda que siempre tiene el ciudadano de a pie. Y deberían de hacerse más campañas para concienciar a la población local, que cuando cometen digamos que... No se baja la guardia, por Claro, decirlo... el problema es que un contagio afecta a la economía. No solo te afecta a ti en tu salud, sino afecta a la economía de toda la familia, que es una cosa que deberían de tener en cuenta cuando uno sale a la calle, ser lo máximo responsable, porque ya no solo estás poniendo en riesgo tu salud, sino estás poniendo en riesgo la economía de la isla de Fuerteventura y el bienestar de toda la población. El Cabildo de Fuerteventura estaba incluso contemplando, decía Blas Acosta, el presidente, el suspender ya el PEIN, ese plan insular de emergencia, porque los contagios es verdad que se están reduciendo notablemente, es la tendencia que estamos viendo en los últimos días. ¿Esto va a ser suficiente para que países como Alemania, los mercados emisores de turistas tradicionales, confíen y apuesten por volver a las islas? No, vamos a ver. ¿O hace falta esa implantación de corredor seguro? Vamos a ver, es que eso es imprescindible. Y luego la otra asignatura que tenemos que estar los ratios por debajo de 50, que parece ser que vamos por buen camino, que parece ser que el plan de emergencia ha tenido efecto, lo cual nos felicitamos todos, y eso es muy importante. El Fuerteventura concretamente ha bajado, de estar arriba ha bajado bastante y parece que sigue bajando. Eso es importantísimo, o sea, decir, porque Alemania te va a decir, oiga, si usted no pasa de 50, si no baja de 50 nosotros no le mandamos a nadie. Pero los corredores seguros significa que además de exigir eso, podemos de alguna forma decir, mire, le vamos a mandar
los turistas sanos. Esto tiene además otra vertiente, se quedan aquí. Antonio, que es no solo la protección al turista, sino una de las cuestiones que ustedes reclamaban también siempre, que es proteger toda la cadena de valor, todos los hombres y mujeres que están trabajando en los establecimientos hoteleros o de hostelería en general y que también tienen que estar protegidos. Claro, habla los protocolos que se han hecho. Efectivamente. De ellos no hay, no se conoce, los casos son mínimos de los hoteles que haya contagiado o haya habido un brote. Lógicamente, en la cadena de valor del turismo, la parte del personal es súper importante, ¿no? Porque damos servicios, ¿no? Con lo cual, lo primero que tenía claro el hotelero es que tenía que salvaguardar tanto su personal para que pueda trabajar de forma segura, como luego darle también seguridad al cliente. En el tema de los test y demás, nosotros siempre también hemos dicho desde las patronales que en vez de invertir en los ERTE, que bueno, está bien para salvaguardar la empresa, si invierten también en estos corredores seguros, en estos test, lógicamente abrirán más negocios. Al abrir más negocios, pues habrán menos personas en los ERTE, con lo cual, digamos que la inversión en corredores seguros es una inversión también en la economía, ¿no? Porque estás generando riqueza y movimiento, por tanto... Efectivamente, a mí se me cae el alma cada vez que voy a una zona turística y veo cómo está. Y sobre todo las pequeñas pymes, ¿no? que vemos día a día en redes sociales y comentarios que me llegan, llamadas de teléfono, la desesperación que ahora mismo hay. Hemos tenido recientemente entrevistas, bueno, tanto con Asemco en el norte como Altava en el sur, como AECA en el centro, y el panorama realmente es desolador para los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que están abocados prácticamente a un cierre total o parcial, pero en un porcentaje muy, muy elevado. Es un poco también en el sector hotelero cómo se está viviendo. ¿Es en la misma medida? ¿Tiene más aguante el hotelero? El problema quizá es hasta cuándo, tiene más pulmón económico, lo que pasa que bueno, también la cartera se va vaciando y llegará un momento que también pasará pues estas penurias que están pasando ya las pequeñas pymes. Pero lógicamente sí es cierto que tiene más pulmón económico que el bar de la esquina que vive al día a día y con la clientela que si no la puede atender, pues lógicamente pero claro, no. Corremos un riesgo también, que ese pequeño negocio se va cerrando, al final cuando se abra el destino y se quiera poner en valor, si no hay una industria conexa alrededor, si no hay una oferta de ocio, si no hay una oferta gastronómica, si no hay algo que sujete alrededor, el destino también pierde atractivo. Sin lugar a dudas, aquí casi todo el mundo está en los CERTES, ¿no? Hay empresas, que hay restaurantes más o menos grandes que están cerrados desde el inicio de la pandemia. Y está su personal en el ERTE y sigue en el ERTE. Y cuando vean muchísimos restaurantes, muchísimos negocios de este tipo, desde que vean que hay fluidez turística, abrirán. Otros no podrán abrir, pero esto es una realidad. Otros no podrán abrir. Y si esto dura hasta marzo del año que viene, ya te digo que esto es un efecto dominó. Aquí van a caer grandes, chicos, y de todos los colores, porque no se puede aguantar esta situación. Y además entiendo que tampoco se puede pagar infinitamente los ERTE, porque del dinero sale de algún lado. Y no se está ingresando, además, quiero decir que claro, además, son negocios cerrados que no están ingresando y contribuyendo a las arcas públicas, que son las que financian los ERTE. Al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Efectivamente, porque yo en más de una ocasión he hecho la reflexión, es preferible pagar los test o pagar ERTE y la catástrofe que nos viene encima. Porque los test en el fondo cada vez son más baratos, cada vez son más posibles, cada vez son más rápidos. Pues lo que se trata fundamentalmente de los corredores, de todo esto es dar seguridad al turista, porque después el miedo que hay a viajar, que es otro hándicap que tenemos que quitar, porque tiene que ir creando confianza entre ellos, entre los familiares, entre los que quieren, y todo eso. Y si eso no le das tú una protección de alguna forma, decir, bueno, tengo los corredores seguros, pues puedo ir porque... ¿Tienen noticias de para cuándo esos corredores seguros? Todos dicen que para mañana es mañana, como dicen los extranjeros, tomorrow, y aquí nunca se soluciona, que es muy típico en los españoles,
¿O para cuándo? Mañana. Mañana. Pero confían en que el 1 de noviembre por lo menos Le iba a decir eso. La fecha máxima que hemos dicho es el 1 de noviembre, que es cuando empieza, digamos, la temporada. Pero no llegamos. Yo creo que ya en la situación en la que estamos no llegamos porque, como le digo, eso lleva una burocracia, lleva una implantación, y si todavía estamos preguntándonos qué test vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, lógicamente, yo creo que solo por un tema de tiempo no vamos a llegar, lamentablemente. ¿Confían en que una vez que se establezcan esos corredores seguros se pueda reactivar la economía o va a costar? Ese miedo a viajar, vamos a ver, hacer que la demanda no va a ser exponencial. No va a ser exponencial. Tanto lo que nos queda de 2020 como 2021 se va a ir generando una economía, pero no va a ser exponencial. No es abrir un destino y sobre la marcha recuperarnos. Va a ser un paulatino, una gráfica lenta, creo yo, ganando turista a turista, que es lo que queremos, ¿no? Ganar turista a turista. Y aunque parezca y salgan noticias diciendo, bueno, han venido pocos turistas, esos pocos turistas, si han tenido una buena experiencia, llegan al destino y se lo cuentan a familiares, amigos y demás, seguramente esos van a plantearse poder venir a Fuerteventura. Con lo cual, ya le digo, esto es un trabajo de largo recorrido, pero hay que darle esa seguridad al turista. Es que además, a mí me llegan noticias de que hay mucha gente que quiere venir y además no pueden venir. No pueden venir porque no hay vuelo, pues si es que no hay vuelo. Se han reducido también los vuelos, estamos viendo ¿Cómo eso, que se han reducido? Pues es que no hay. Hay 1, 2, 3 al día de Londres y gracias a Ryanair que le echa agallas y viaja y le da lo mismo a la cuarentena que no la cuarentena. Y ellos son los únicos y algún avión a Alemania. Pero cuando esto se abra, cuando estén los corredores, fluirá muchísimo más. Y yo entiendo que Fuerteventura concretamente reunimos las condiciones óptimas para venir, con las grandes playas, los espacios, lo que siempre hemos dicho. Aquí no hay grandes urbes, aquí no hay grandes concentraciones, pero lo que queremos es que nos den el paso, ¿sabes? Cómo abrir las fronteras. Pero sí o sí, confían en que eso sí se va a producir. Hombre, sí. Y que es inminente. Mejor que ahora vamos a estar, sin lugar a dudas, de que todas las compañías aéreas sí están más desesperadas que nosotros, están más desesperadas que los hoteleros, tanto las compañías aéreas como los tour operadores, porque si ellos no viajan, no hacen negocio, y si no hacen negocio, tú estás muy tocada del ala. El mayor tour operador del mundo está muy tocado del ala, gracias al gobierno alemán que le está inyectando dinero, porque si no ya hubiese caído. Ya cayó Thomas Cook, ya no nos acordamos de Thomas Cook, y fue un gran golpe que lo superamos muy rápidamente. Pero todo esto, les digo, ellos son los más interesados que están y Canarias es el destino ideal. Por todo lo que te digo, son islas, el índice de contaminación está muy bajo, las playas que tenemos, el clima. Las distancias de seguridad, al final todos los protocolos que se marcan, ¿no?, para evitar los contagios de COVID, aquí se pueden cumplir de una forma muy natural y sin hacer, bueno, pues grandes aspavientos, ¿no? Disfrutando del ocio de las playas y demás. Les quería preguntar también, creo que ayer se reunían un encuentro virtual con la consejera de Turismo de Canarias, con Yeza Castilla. ¿Cuál es un poco la impresión que les transmite ella? No sé si les habló de plazos. No, ella nos llamó a las patronales, tuvimos una videoconferencia para comunicarnos que van a dar tiene 4 millones y pico de euros, que nos van a dar a las pequeñas y medianas empresas ayudas para los costos que hemos tenido sobre el COVID. Ahora técnicamente Mario le explicará más específicamente, pero hay que presentar, el mínimo son 3.000 y máximo 100.000. Cuéntanos un poco, Mario, a ver cómo se van a articular las medidas. Es el paquete de medidas que les anunciaba la consejera. Lo primero, agradecer a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias la cercanía que tiene con las 4 patronales y sobre todo también con Asofuer, que siempre que le pedimos algo sobre la marcha nos contesta, nos tiene en cuenta, cada vez que tiene una información nos la da. Y bueno, ayer tuvieron ellos Consejo de Gobierno, pero antes de entrar al Consejo de Gobierno ya nos quería adelantar un poco el contenido de lo que iba. Y la cual es, pues eso, como ha dicho Antonio, una subvención superior a
4 millones de euros que ha conseguido la consejería, pues reestructurando, digamos, la economía de la misma para lo que se entiende las pymes. Definiendo pymes como la definición europea de una pyme, ¿no? Menos de 250 trabajadores y con una facturación también menor a 50 millones. Estas pymes, pues sobre todo va dirigida al sector hotelero y extrahotelero, en la inversión que han hecho en estos tiempos de crisis sanitaria para adecuar las instalaciones a esta nueva situación, ¿no? La subvención, como bien ha dicho Antonio, tiene que ser pues superior a 3.000 euros los gastos que se hayan invertido por parte de la pyme, y con un máximo de financiación de 100.000 euros. Ella ya nos decía que entiende que no es lo suficiente y que muchos se quedarán fuera, las grandes pymes o el sector anexo, pero por algo tenía que empezar con el dinero que tenía. ¿Los autónomos también están incluidos aquí o no se contempla no se contempla el tipo de sociedad y demás, sino que cumpla lo que es una pyme, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos pueden financiar, según nos cuentan, nos dice, vayan preparando las facturas de todos los gastos que han tenido desde el estado de alarma para adecuar los establecimientos turísticos, porque seguramente el lunes ya salga en el boletín oficial o martes máxime. Esperemos desde que lo tengamos podamos dar una pincelada mayor, porque solo nos la contó por encima, digamos. Lo que sí no va a financiar, digamos, es los consumibles, que sí es una cosa que me sorprendió un poco que quedara fuera, pero bueno, también viendo de dónde venían las partidas era lógico. Es decir, el hidroalcohol, las mascarillas y demás no, pero sí lo que son mamparas, lo que son modificación de los buffets que han habido en los hoteles. Estas ayudas entiendo que son complementarias a otras que haya podido dar, por ejemplo, el Cabildo o alguna administración. Estamos viendo que muchas asociaciones de empresarios y de autónomos también están criticando sobre todo la disparidad que hay en cuanto a las ayudas que ofrecen algunas administraciones locales u otras, ¿no? ¿Por qué en unos sitios sí se financia una línea de ayudas y por qué en otros sitios no? Ustedes están... Yo técnicamente lo sufro mucho porque nos llaman muchos empresarios, ¿no? Viendo, digamos, esa disparidad, pero que realmente la disparidad tampoco es tanta, ¿no? Sino que muchas veces también se lanzan mensajes como se lanzaron al principio de la pandemia, del estado de alarma, de que nadie se iba a quedar atrás, de que iban a haber subvenciones, pero claro, luego hay una ley de gastos propia en las administraciones, las cuales pues es muy difícil luego articular de un día para otro pues este tipo de líneas de ayuda o de subvención. Sobre todo el parecer también de los interventores, ¿no? Que parece que no hay un criterio homogéneo a la hora de decir esto sí se puede hacer o esto es ilegal o esto puede estar usted prevaricando. Ese es el gran problema a nivel técnico, que luego está la visión de cada técnico jurídico de cada administración que lo ve pues que puede estar cometiendo una irregularidad, no vamos a decir una ilegalidad, pero sí irregularidades. Sobre todo porque le digo, si hay una partida ya establecida este año para ciertas acciones, no se pueden, sin ningún tipo de modificación y demás, establecer para otras. Y luego hay impuestos que son estatales, que los ayuntamientos, por mucho que quieran quitarlo, no pueden quitarlo porque son meros recaudadores. Ellos no tienen esa potestad. Pueden bajar un medio punto, pero no podrán quitar nunca ese tipo de impuestos. Sí, y luego hay servicios también, que es una problemática que nos contaba un ayuntamiento, ¿no? Si tú tienes contratado un servicio de basura con una empresa en la cual el pliego no se puso, ni porque nadie pensaba esto, ¿no? Cláusula, ¿no? Claro, que estuviera acorde con el volumen, aunque digamos los hoteles estén cerrando y no haya, o las pymes estén cerrando, y no haya ese servicio, digamos, ellos van a tener que seguir pagando a la empresa adjudicataria, con lo cual el dinero lo tienen que sacar de algún lado. De todas formas, quería decirte también sobre este tema de que hemos detectado que algunos ayuntamientos dan ayuda a los empresarios del sector turístico y otros ayuntamientos, los interventores interpretan otra cosa y no la dan. Y entonces, claro, no hay una unidad de criterios, con lo cual
pues unos sí, otros no, dependiendo de dónde esté. Esa es una de las cuestiones. Otra que también les quería plantear es en esa conversación con la consejera de Turismo, no sé si se planteó la posibilidad, que ya se había anunciado en algún momento, de establecer test en las entradas de los aeropuertos canarios, a pesar de no alcanzarse un acuerdo, digamos, a instancias mayores, ¿no? ¿Esa posibilidad sigue encima de la mesa o Sí. está descartada? No, ella está trabajando muy duro y con varias vías de actuación, viendo pues la situación. Lo que pasa que le digo, entra en competencia con otras administraciones, como puede ser a nivel estatal, y bueno, ella sí es cierto que apoya tanto a Ángel Víctor Torres como ya Isa Castilla lo han dicho públicamente, ¿no? Que entiende que para Canarias tiene que haber unos corredores seguros. Es más, entendemos que es por el bien hasta de la propia sociedad, ya no hablamos de la parte económica o turística, sino por la propia salud de nuestros conciudadanos, ¿no? Entonces ella, te digo, baraja varias posibilidades que nos las ha hecho saber, pero no podemos hacerlas públicas, digamos, porque digamos que son haces en la manga que ella está viendo posibilidades, al igual pero que sí también... podemos decir que no se descarta que Canarias establezca sus no, propios corredores. La voluntad política la tenemos, el problema es la ejecución técnica. También el Cabildo de Fuerteventura tiene una propuesta sobre la mesa que puede ser viable y también estamos trabajando en ella. Se está trabajando en varias vertientes. Unas serían más lógicas y aceptables y otras menos. Lo lógico sería pues a nivel estatal, de forma generalizada y esa cobertura nacional. Lógicamente, si no la hay, pues tendremos que ir ya a la regional y si no, pues si tampoco la hubiese, pues a la insular. Pero lógicamente tenemos que dar esa garantía al turista, ya no solo por la parte sanitaria, porque una garantía sanitaria 100% nunca la vamos a tener, sino también es hasta por el propio marketing. Hay otros destinos que desde un principio apostaron por los corredores seguros y les ha salido bien la jugada porque hay una mayor confianza en ese destino que en el de Canarias. Por ejemplo, ¿no? Es uno de los destinos que se está hablando y precisamente como han sido hábiles y han estado rápidos, pues al final está captando mucho del turismo que antes venía a Canarias. Portugal también es un país que me ha sorprendido porque desde un principio la voluntad política ha ido al unísono, no han habido fracturas, digamos, y se ha ejecutado correctamente, ¿no? Y es que lo ves en todos, cuando miras cómo han ejecutado en colegios, cómo han ejecutado en todo lo que tenga que ver máquinas de contacto con el público, van por delante de España. Yo no sé si por la burocracia esa que tenemos aquí en España y esta parte técnica que muchas veces tiene una visión muy particular, pero sí es cierto que hay otros países que hoy en día son más referentes que España a nivel de actuación ante la pandemia que nos azota. Grecia y Portugal antes a la cola y ahora por delante. Más cosas. Venía este fin de semana pasado el ministro de Inmigraciones, Escrivá, a Fuerteventura. Parece que la única, no les voy a pedir ya una opinión o una valoración sobre ese abandono en el salón de plenos, pero sí el hecho de que ofreciera como solución el seguir alojando a esos inmigrantes en los establecimientos hoteleros, precisamente ahora que estamos esperando a que el 1 de noviembre se reactive todo lo que es el turismo y caminar hacia un lleno de los hoteles, sería lo esperado, ¿no? Yo sobre eso quiero decir que lo que hizo el ministro el otro día es el fiel reflejo de cómo nos tratan a Canarias desde el gobierno central. O sea, ni puto caso, o sea, pero es una cosa que ni viéndolo lo crees. Luego viene y dice que va a haber el hotel donde están los inmigrantes y dice en la rueda de prensa que los hoteles van a seguir para los inmigrantes. Luego hay algún ilustre por ahí que dice, muy progre ellos, que dicen que no, que eso no es efecto llamada, que los hoteles que no puede ser efecto llamada. Y luego hay que ser muy corto de mente para no pensar eso. O sea, el efecto llamada es terrorífico. Nosotros estamos en contra, lo hemos manifestado, inclusive el presidente del Cabildo lo ha dicho en varias ocasiones, en contra de que los inmigrantes vengan a los hoteles. También es un problema del Estado. Que lo iba a denunciar, pero no ha acudido a los tribunales. Es un problema del Estado y el Estado
es el responsable. Y tienen aquí los centros, el CIE famoso ese, que viene y dice, no, esto no es competencia mía, es competencia administrativa. Pero bueno, ustedes no se ven allí, ustedes no se hablan, ustedes no vienen aquí a Da la impresión Canarias. de que no hay mucha comunicación entre los ministerios y al final... Ninguno, pues, pero perdona que termine. Luego tienen los cuarteles, los acuartelamientos están vacíos, no se están Infrautilizados. totalmente inutilizados porque no hay tantos soldados ya como habían aquí. Y si el gobierno, el Estado tiene la responsabilidad de atender a estas personas y lo tienes que poner en donde siempre se ha dicho, en los centros especializados o en los cuarteles, porque es más fácil habilitar un cuartel porque la imagen que estamos dando en las zonas turísticas llenas de morenos, pues es muy desagradable y no solo, me pueden decir lo que quieran, pero esto es la realidad. Pero aquí esconder la realidad será otra cosa. Pues decir, oye, no, mire, usted es xenófobo. Digo, perdón, no lo soy. La realidad es que los hoteles no están para acoger emigrantes. Porque lo primero que trae un emigrante es un teléfono móvil. Lo que pasó es aquí en Cristiana Moderna, se casi hacen una revolución porque no tenían internet. Y el Cabildo fue y le puso internet, que formaron una fiesta tremenda, porque obviamente están comunicados con sus familiares, con las mafias, con todo lo que conlleva eso. Por lo tanto, entiendo que es, o sea, dos huevos duros más. Viene, no da soluciones y las soluciones que da son negativas. Pues esto es muy parecido a todo lo que está ocurriendo. La parte del hotelero. Y que tengo además públicamente felicitar por segunda vez al presidente en sus declaraciones a un ministro de su gobierno, que eso no es fácil decirlo públicamente. Por lo tanto, estamos con el presidente y no estamos con el ministro. Estamos con el presidente, no estamos con el ministro, pero ¿qué van a hacer los hoteleros? Si esa tendencia sigue, ¿van a seguir ofreciéndose o van a apostar realmente por la reactivación turística? Siempre hay empresarios que no tienen escrúpulos y no tienen, le da lo mismo 4,80. ¿Cuánto están cobrando? Porque aquí mucha gente cree que es un acto solidario. Esto es total y absolutamente falso y mentira. Los señores que tienen acogido a los emigrantes están cobrando día a día, persona a día. Hablamos de Cruz Roja, pues... Cruz Roja es quien le paga. Cruz Roja es quien paga a los hoteles y Cruz Roja cobra del gobierno. Lo que cobra Cruz Roja y lo que cobra el hotelero, no lo sé qué diferencia hay, pero cobran, todos cobran. En esta tesitura, 10-20% de reservas a día de hoy, ¿cómo se espera o cuál sería un poco el techo que esperan alcanzar para salvar, entre comillas, esta temporada? ¿Hasta dónde piensan ustedes que se puede llegar? Yo, la verdad que Antonio siempre ve el vaso totalmente es muy lleno. Optimista, y dirá que yo y otra cosa medio vacío. Según las tendencias, y hablando con diferentes directores y demás, si llegamos a un 60%, 50-60% de ocupación, estaríamos ya contentos porque por lo menos salvamos los muebles. Es decir, no vamos a ganar, eso lo tenemos claro que no se va a ganar, pero sí por lo menos que la cartera deje de vaciarse y poder cubrir pues lo que es la operativa de los hoteles y que todos sigamos trabajando y sintiéndonos útiles en esta sociedad que muchos pues están entrando en depresión y demás al no tener ese parón que hemos tenido de tener esa actividad, no tenerla. ¿Los van a Pero todo depende de todo esto que estamos hablando. Como yo he dicho en más de una ocasión, más o menos se tiene que alinear varios satélites, como digo, se tiene que ponerse en línea y si eso coincide, puede ser que la cosa fluya. Porque, repito, tanto los turoperadores, tanto las compañías aéreas, como todos están desesperados porque esos corredores sean una realidad y desde que sea una realidad, eso empezarán a venir. También nos hemos hablado de la tercera fase que llamo yo, que es la del Cabildo de aquí de Fuerteventura, ¿no? Que liderada por el presidente, que nos reunió el otro día, para ver el tema del decreto que ha propuesto Fuerteventura. Lo habrás oído que han propuesto un decreto al gobierno de Canarias. Ese decreto está que si sí, que si no, que si no, que si sí, y en el caso de que se haga que no salga el decreto, vamos a hacer... ¿Qué supone ese decreto para Fuerteventura?
Culpa toda Canarias. Es ¿no? una propuesta que ha tenido a bien hacer o quiere hacer, porque todavía se está trabajando sobre el mismo, el Cabildo de Fuerteventura, con una visión, digamos, vamos a dar un argumento jurídico para que esos corredores seguros se puedan, si no implantar por parte de las administraciones públicas, por lo menos la parte empresarial lo pueda realizar, y es una modificación sobre la ley de turismo en cuanto al derecho de admisión, con lo cual podrán haber hoteles que exijan que para poder hospedarse dentro de dicho hotel se haya realizado un test y a la salida del mismo, pues también, ¿no? Para los acuerdos que tienen con Tour Operación y otras y demás. Y por ahí va, es solo dar, digamos, seguridad jurídica para que haya una acción empresarial. Lo que pasa es que, bueno, luego el empresario es un poco reacio porque dice, bueno, y si nosotros le damos la solución, al final el Estado o la administración pública no hará nada, hará una inacción total, porque ya nosotros digamos que hemos buscado nuestra propia solución. Pero, como le digo, hay que seguir trabajando también en eso porque nos da garantía no solo para esta pandemia, sino para las que nos pueden venir, que según han dicho los expertos, pueden haber otras, ¿no? Entonces, tenemos que también tener esa parte sanitaria a la hora de aceptar o no un cliente en las instalaciones hoteleras. Nos va a sorprender cuando empecemos con esta recuperación o aparente recuperación, hoteles, empresas que se hayan quedado ya atrás o todavía no estamos en esa tesitura. Sí. Si nos va a sorprender, Antonio, cuando se reactive un poco el sector turístico, comprobar que hay empresas que ya han quedado atrás. Hombre, en cuestión de hoteles no lo creo, porque si esto se activa en noviembre, diciembre, todavía hay pulmones. Pequeñas empresas se pueden quedar atrás, sobre todo pequeñas pymes, tipo restaurantes, tipo tiendas, tipo souvenir, estas cosas, pues me imagino yo que sí, porque no tienen pulmones ni espalda. Y luego va a haber otro problema que no se está analizando, que son los ICO, ¿no? Los créditos ICO, que todo el mundo se ha cogido el crédito ICO. Esto se acaba en mayo, junio del año que viene y hay que pagarlo. Yo creo que ya doy por hecho que se van a renovar, pero es ahí donde van a empezar los problemas, cuando hay que pagar eso y no hay dinero, ¿no?, para pagarlo. ¿Qué se va a hacer? Porque tenga en cuenta que el 80% del responsable del aval es el Banco de España y el 20%, o sea, el caos va a ser tremendo porque nadie va a pagar, las propiedades no lo sé, pero va a haber un problema muy gordo. Por lo tanto, vamos a ver el vaso medio lleno, que siempre me gusta terminar dando algo de optimismo. O sea, nosotros también, que la situación está, la verdad es que bastante y vamos complicada, a ver se está sintiendo ya. Yo además, creo que esta semana próxima nos han prometido que los corredores ya están, que no sé qué, todos están, pero las promesas siguen, siguen. Pero vamos a dar un pequeño margen de confianza, otro más, a ver si ya por fin esto se activa, ¿no? Y si ya en los aeropuertos se puede hacer, aunque sean los test de entrada, luego los PCR de salida, ya si se hace en los hoteles, o los hoteles se contratan a un laboratorio y lo hacen ahí, aquellos países donde requieran y exijan la cuarentena, donde no, y que esto que los gobiernos de allá, pues que aflojen un poco en el sentido de los ratios, porque por ejemplo Inglaterra es el 20, pues eso no llegamos ni el 20 y Londres. Fíjate tú, la Merkel ayer, el discurso que dio a los Länder, a los parecidos, las comunidades autónomas, y la preocupación que tiene, y el más que tiene es 70, 70 de 100.000. Pues mire para España a ver cómo estamos. 70, y están muy, muy preocupados. Y nosotros tenemos comunidades de 700 y 800, pues ya le digo yo cómo va. Yo lo que sí quiero que el radio oyente sea consciente y todo, es que esto es de largo recorrido, la mascarilla no se va a quitar mañana ni dentro de un mes. 2021 vamos a tener que tener mascarillas, vamos a tener que tener ese distanciamiento social, vamos a tener que seguir con las medidas higiénicas. Vamos a ver que se activa, por ejemplo, el PEIN, el Plan Insular de Emergencia de
de Fuerteventura una y otra vez depende de cómo vaya la evolución de los brotes? Esto va en base a cómo se comporte la ciudadanía. Pero la ciudadanía tiene que ser consciente de que esto no va a acabar mañana y por eso tenemos que empezar a adaptar la economía a esta situación. Porque no podemos esperar a que pase la pandemia, como al principio que había muchos dicho, bueno, pues a ver si en diciembre ya esto ha acabado y demás, y estaban más por esa inacción debido a que pensaban que esto era de corto recorrido, pero para nada, esto es de muy largo recorrido. Sí. Y el 2021 claro, esperemos tener turistas, pero vamos a tener que seguir con estas medidas sanitarias y claro, con esta responsabilidad, tanto por la parte de la ciudadanía, por la parte empresarial y por el turista que nos visite. Y tenemos que ser muy conscientes de esta situación. Efectivamente, siguiendo la misma línea, esto llegó para quedarse y esto es una forma de convivir y tenemos que acostumbrarnos a convivir. Pero ya no solo los canarios ni los españoles, todo el mundo, toda Europa. En cada vez las medidas son más duras porque no hay otra forma de combatir esto sino el aislamiento y la protección. Pero esto, efectivamente, aquí vamos a estar años con las mascarillas y esto es una forma de convivir. Tenemos que ir acostumbrándonos y terminaremos todos absolutamente acostumbrándonos hasta que se vaya, cuando quiera Dios, el bicho este que nos tiene. Bueno, pues a ver si conseguimos combatirlo, que se articulen las vacunas necesarias, que consigamos también con las medidas de distanciamiento, sobre todo, evitar que proliferen los contagios. Y la fiesta. Y las fiestas que tanto nos gustan, Antonio. Es un pequeño sacrificio, pero de momento hay que aparcarlas a un lado, ¿verdad? Bueno, lo que hay que hacer es una reestructuración total. Yo mismo lo de las fiestas privadas, entiendo que muchas fiestas privadas se hacen porque no hay una oferta cultural por parte pública con unas medidas sanitarias y tenemos que empezar a verlo de esta forma, es decir, tenemos que seguir buscando fórmulas para generar economía, para generar cultura, para que podamos seguir comunicando porque vivimos en una sociedad, no vivimos aislados, pero siempre de forma consciente y demás. Y ahí las administraciones tienen que estar a la altura y saber que con esta pandemia, tal cual está, se pueden hacer actividades culturales, se puede trabajar con el turismo, se puede generar economía, siempre teniendo en cuenta unas pautas básicas, que es también cuando empezamos con los protocolos en los hoteles, pero sí es muy sencillo. Si hay higiene y si hay mascarillas, no hay contagio, pues debemos de seguir apostando por eso, pero dando servicio y generando economía y diversificar toda la oferta que teníamos en ese momento. Y le digo, no va a caer nadie, o no es que no vaya a caer, va a haber una reestructuración. La empresa que ya de por sí, pues a lo mejor no era lo suficientemente solvente, lamentablemente va a caer. A cambiar de manos, pero, más que caer, quizá cambiar de claro, manos, ¿no? Va a caer en el sentido de eso, que habrá una reestructuración, pero el hostelero o el hotelero y demás que se adapte a la situación puede sobrevivir y puede seguir trabajando. El tema es estar a la altura, sobre todo la parte administrativa o la administración y sobre todo la parte técnica, porque la voluntad política sabemos que la hay, porque ningún político nos ha dicho que no a nada, pero sí luego encontramos los escollos administrativos. A la hora de articular esas medidas y ponerlas en vigor. Antonio Hormiga, presidente de la patronal Mario de la Cruz, gerente de Asofuer, gracias por estar con nosotros compartiendo esos minutos en la mañana de COPE Fuerteventura. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias.